Hola, bienvenidos a esta sección. El día de hoy vamos a estar checando a Víctor Frank y el primer libro que vamos a leer acerca de él va a ser Psicoterapia y Existencialismo. Y, y vamos a leerlo y vamos a ir comentando poco a poco acerca de lo que dice la lectura, ¿no? Entonces, el libro de nuevo, Psicoterapia y Existencialismo. Y vamos a empezar por el primer capítulo. Los fundamentos filosóficos de la logoterapia. Según la afirmación hecha por Gordon W. Allport, la logoterapia es una de las escuelas americanas a las que se aplica la etiqueta de psiquiatría existencial, tal como Aaron J. Ernst ha señalado en su libro The Search for Meaning, A New Approach in Psychotherapy and Pastoral Psychology. La búsqueda del sentido, un nuevo enfoque y en psicoterapia y psicología pastoral. La logoterapia es actualmente la única escuela en el amplio campo de la psiquiatría existencial que ha conseguido desarrollar lo que puede justificadamente considerarse una técnica psicoterapéutica. Donald F. Twain Jr. en su volumen La Logoterapia and the Christian Faith, la logoterapia y fe cristiana, observa que este hecho despertaría el interés del americano típico, cuya perspectiva es tradicionalmente pragmática. En este sentido, ¿a qué se refiere con pragmático? Como quiera, que sea la logoterapia exceda y va más allá del análisis existencial o la ontoanálisis en la medida que es esencialmente más que un análisis de la existencia o del ser. Implica más que un simple análisis de su sujeto. A la logoterapia concierne no solo el ser, sino también el sentido, no solo el ontos, sino también el logos, y en este rasgo justificada adecuadamente la orientación activista y terapéutica de la logoterapia. En otras palabras, la logoterapia no es solo análisis, es también terapia. Como pasa con todo tipo de terapia, hay una teoría que subyace en su práctica. Una teoría, es decir, una visión. Una Weshant A. Diferencia de otras muchas terapias. No obstante, la logoterapia se basa en una filosofía explícita de vida. Más específicamente, se basa en tres supuestos fundamentales que constituyen una cadena de eslabones interconectados: la libertad de la voluntad del sentido y el sentido de vida. Básicamente, por lo que voy entendiendo hasta ahorita, el autor dice que la logoterapia es justamente la unión entre terapia y el sentido de vida. Entonces, básicamente aquí describe que en esta época era la única terapia o técnica terapéutica que unía estos dos rasgos, por lo tanto lo hacía muy bien. La libertad de la voluntad. La libertad de la voluntad del hombre pertenece a los datos inmediatos de su experiencia. Estos datos ceden la palabra a este planteamiento empírico, que desde la época de Husserl se denomina fenomenológico. En la actualidad, solo dos clases de personas sostienen que su voluntad no es libre: los pacientes que sufren del engaño de creer que su voluntad está manipulada y sus pensamientos controlados por otros, y junto a estos, los filósofos deterministas. Es justamente, y ahorita también se une por esta parte, ¿no? Acerca de diferentes perspectivas que van muy alineadas a la ciencia, como la física cuántica, ¿no? Que hay personas que utilizando esta teoría afirman que no existe la libertad. Y inclusive va muy como en contra de la teoría psicoanalítica que afirma que infancia es destino, aunque hay muy pocas cosas que podemos cambiar. Entonces, para el psicoanálisis no somos libres.
A decir verdad, estos últimos admiten que tenemos experiencias de nuestra voluntad, como si fuera libre, pero esto, dicen, no es más que un autoengaño. Por el único punto de desacuerdo entre sus convicciones y la mía se refiere a la cuestión de si nuestra experiencia nos lleva o no a la verdad. ¿Quién ha de ser juez en este asunto? Para responder a esta pregunta, tomemos como punto de partida el hecho que... Ok, perdón. Mm, Por ello, el único punto de desacuerdo entre sus convicciones y la mía se refiere a la cuestión de si nuestra experiencia nos lleva o no a la verdad. ¿Quién ha de ser juez en este asunto? Para responder a esta pregunta, tomemos como punto de partida el hecho de que no solo las personas anormales, como los esquizofrénicos, sino hasta los normales, pueden en determinadas circunstancias tener experiencia de su voluntad como algo no libre. Pueden hacerlo si hacemos que tomen una pequeña dosis de ditalmida de ácido lisérgico LSD. Pronto empezarán a padecer una psicosis artificial en la que, según los informes de investigación publicados, se sienten a sí mismos como autómatas. En otras palabras, experimentan la verdad del determinismo. Sin embargo, es momento de preguntarnos si es o no es probable. Ok, aquí está tocando justamente el punto de partida, ¿no? Y lo que tanto va a defender Víctor Frank es que tenemos una libertad a la cual podemos acceder. Y vamos a seguir leyendo. El hombre accede a la verdad solo después de envenenarse el cerebro. Realmente un extraño concepto de altea, que la verdad solo se revela y descubre a través de una ilusión, que el logos solo puede ser mediado a través de lo patológico. Huelga decir que la libertad de un ser finito como el hombre es libertad con límites. El hombre no está libre de condicionantes, sean biológicos, psicológicos o de naturaleza sociológica, pero el hombre es y sigue siendo libre de tomar posiciones con respecto a estos condicionantes. Siempre conserva la libertad de decidir su actitud para con ellos. El hombre es libre de elevarse por encima de los determinantes somáticos, psíquicos de su existencia. Por eso mismo se abre a una nueva dimensión. El hombre entra en la dimensión de lo no ético, en contraposición a lo somático y lo psíquico. ¿A qué se refiere con no ético? Mm, ok, no ético. Para ir como entendiendo mejor el texto, voy a ir revisando. Históricamente Platón consideraba la noesis como la forma más alta de conocimiento, visión pura de las ideas. En la filosofía contemporánea, pensadores como Edmund Husserl lo han vinculado a la fenomenología de la raíz. Es el estudio del intelecto. Es como algo más, como, como un conocimiento un poco... eh, A ver, vamos a volverlo a leer en contexto. El hombre entra en la dimensión de lo no ético en contraposición a lo somático y lo psíquico. Entiendo que es como otra dimensión y se refiere como a la dimensión un poco más de la voluntad. Y por eso aquí menciona que el hombre puede salir, ¿no? Aquí Víctor Franco, por lo que yo entiendo de él, habla mucho acerca de la voluntad que tiene el hombre y aunque él no niega los determinantes, menciona que puede justo ponerse encima de ellos.
Bueno, entonces se vuelve capaz de adoptar una actitud no solo con la relación al mundo, sino también en relación consigo mismo. El hombre es un ser capaz de reflexionar sobre sí mismo y hasta de rechazarse. Puede ser su propio juez, el juez de sus propios actos. En suma, los fenómenos específicamente humanos vinculados entre sí, la conciencia y la autoconciencia, no serían comprensibles a menos que entendamos al hombre como un ser capaz de distanciarse de sí mismo, abandonando el plano de lo biológico y lo psíquico para pasar el espacio de lo no lógico. Ok, esta dimensión es bastante importante porque creo que se refiere como una parte más espiritual de las personas. Sí, justamente el espíritu humano, no tanto como un espíritu, como una dimensión alejada del plano material, pero sí una voluntad. Esta dimensión específicamente humana que he denominado no lógica, no es accesible al puro animal. Un perro, por ejemplo, tras haber mojado la alfombra, puede ocultarse a hurtadillas bajo el sofá. Pero esto no sería todavía un signo de mala conciencia. Es un cierto tipo de angustia de expectación. Esto es una temerosa anticipación del castigo. La capacidad específica humana de autodistanciamiento se moviliza y aprovecha con fines terapéuticos en una técnica especial de logoterapia llamada intención paradójica. El siguiente caso puede ser una ilustración clara y concisa de la intención paradójica. Ok, entonces mm, entiendo que aquí es una técnica especial de... Ok, la intención paradójica es una técnica y vamos a ver a qué se refiere. Vino a mi clínica, se encontraba sumida en la más extrema desesperación, admitiendo que estaba a punto de suicidarse. Hacía años que sufría de dolores al intentar escribir y últimamente había llegado a tal gravedad que corría el peligro de perder su empleo. Por consiguiente, solo una terapia inmediata a corto plazo podía aliviar su situación. Al empezar el tratamiento, mi socio recomendó al paciente que hiciera justamente lo contrario de lo que habitualmente solía hacer, a saber, en vez de intentar escribir de forma tan clara y legible como le fuera posible, que escribiera con los peores garabatos posibles. Se le advirtió que se dijera a sí mismo: ahora demostraré a los demás que escrito suelo, tan bueno que soy. En el mismo momento en que deliberadamente intentó garabatear, le fue imposible hacerlo. Intentaba hacer garabatos, pero simplemente no podía. Explicó al día siguiente. En 48 horas se liberó así al paciente de sus dolores al escribir, permaneciendo curado durante el periodo de observación que siguió el tratamiento. Es ahora un hombre feliz, absolutamente capaz de trabajar. Ok, una técnica interesante y en cierto sentido creo que se podría relacionar como un poco a exposición. Sí, una técnica de exposición al miedo que la persona tiene. Justamente esto, esto se relaciona mucho con la ansiedad social y cómo las personas temen mucho a equivocarse. Entonces la exposición lo que hace es que hagan lo que temen para que una vez que lo hagan se, se habitúen y que puedan ver que no es tan peligroso. Bueno, es propio de esta técnica un buen sentido del humor. Las cosas pueden entenderse, puesto que sabemos que el humor es una manera extraordinaria de poner distancia entre nosotros y alguna otra cosa. Podríamos también decir que el humor ayuda al hombre a elevarse por encima de su desgracia,
al darle la oportunidad de verse a sí mismo de un modo más imparcial. De manera que también el humor debería de situarse en la dimensión no ética. En definitiva, ningún animal es capaz de reírse y mucho menos de sí mismo. Ok, perdón. Oh, me perdí. Es que se cambia. Eh, el mecanismo básico subyacente en la técnica de la intención paradójica puede óptimamente ilustrarse con chistes que alguien me contó hace algunos años. Un muchacho llegó tarde a la escuela. Se excusó ante el maestro argumentando que las calles heladas resbalaban tanto que cada vez que intentaba dar un paso hacia adelante, resbalaba 2 pasos hacia atrás. A lo que el maestro replicó: ahora, si te pillo con una mentira, si esto fuera verdad, ¿cómo pudiste llegar a la escuela? Y el muchacho respondió tranquilamente: al fin di la vuelta y me fui para casa. Estoy convencido de que la intención paradójica no es un modo alguno un procedimiento que simplemente se mueva por la superficie de una neurosis. Más bien capacita al paciente a llevar a cabo a un nivel más profundo, un cambio radical de actitud y ciertamente un cambio saludable. Sin embargo, ha habido intentos de explicar los innegables efectos terapéuticos obtenidos mediante esta técnica logoterapéutica como principios psicodinámicos. Uno de los médicos de mi equipo del hospital de Policlínico de Viena, un freudiano sumamente experto, presentó a la Sociedad Psicoanalítica de Viena, la más antigua del mundo, un trabajo sobre la intención paradójica, con el que explicaba sus éxitos exclusivamente en términos psicodinámicos. Ok, aquí pues básicamente está justamente este compañero que tenía él explicando las técnicas de, en este caso, la logoterapia en términos psicoanalíticos. Y creo que en general así se podría hacer con cualquier técnica que fuera beneficiosa para la persona. Utilizar la técnica, y lo importante es la base de lo que está bajo la técnica. En este caso, justamente, ¿no? El enfoque psicoanalítico, o en mi caso, algo que he estudiado más, el conductismo. Pero las técnicas no necesariamente tendrían que estar peleadas. Mientras preparaba su trabajo, sucedió que recibió en consulta a un paciente que padecía una agorafobia, ayuda, y probó con ella la intención paradójica, pero para desgracia suya, después de una sola sesión, aquella paciente se curó de todos sus males y el médico le resultó sumamente difícil hacerla volver para seguir con más sesiones, a fin de descubrir la psicodinámica subyacente en la cura. La voluntad de sentido. Volvamos ahora al segundo supuesto básico, la voluntad de sentido. Por razones didácticas, la voluntad de un sentido se ha contrapuesto por la vía de una excesiva simplificación heurística, tanto al principio de placer, de tan frecuente uso en la teoría psicoanalíticas de la motivación como a la voluntad de poder. El concepto que desempeña un papel decisivo en la psicología adleriana, no me canso de sostener que la voluntad de placer es realmente un principio contraproducente en la medida en que cuanto más se esfuerza de verdad por conseguir placer, menos lo consigue. Esto se debe al hecho fundamental del que el placer es subproducto o efecto secundario del esfuerzo realizado, pero que se destruye y vacía en la medida en que se convierte en una meta o un objetivo. Cuanto más busco uno el placer,
por la vía de la intención directa, tanto más fracasa en el intento, y más atrevo a decir, es un mecanismo etiológicamente contenido en la mayoría. Ok, de casos de la neurosis sexual. Ok, aquí por lo que estoy entendiendo es básicamente está como definiendo conceptos, en este caso el principio del placer o todo lo relacionado con el psicoanálisis, y también está describiendo la voluntad o el sentido de voluntad, la voluntad de sentido. Entonces está haciendo esas dos diferenciaciones y pues es bastante importante, ¿no? Porque el psicoanálisis en ese momento era sumamente importante y relevante, y de hecho, ¿no? Skinner o otros autores hacían lo mismo, ¿no? Creo que Skinner, el autor que más citó, fue a Freud, pero es normal, Freud fue una persona muy importante para la psicología. En consonancia, una técnica de logoterapéutica basada en esta teoría de la caulidad autofrustratoria de la intención paradójica arroja notables éxitos a corto plazo. Y esta técnica la ha usado de un modo efectivo, incluso terapeutas de orientación psicodinámica de mi propio equipo de trabajo. Uno de ellos, a quien asigné la responsabilidad de tratamiento de todos los pacientes sexualmente neuróticos, ha usado esta técnica de un modo exclusivo, en términos de un procedimiento a corto plazo que ha resuelto el único indicado en el marco establecido. En definitiva, sucede que tanto la voluntad de placer como la voluntad de poder son derivados de la voluntad original de sentido. Ok, de nuevo, utilizando términos para explicar su propia teoría. El placer, como hemos dicho antes, es un efecto de la realización de sentido. Es el poder, es un medio para un fin. Ok, entonces por lo que estoy entendiendo, el placer aquí dice que no debería de ser eh, pues el fin en sí mismo, sino el sentido es lo que debería de intentarse alcanzar. Y eso mismo se da placer, pero no deberías de intentar utilizar el placer o de alcanzarlo, porque esto solo genera más eh, implacer. Entonces, en una cierta cantidad de poder, como el poder económico o financiero, es por lo general un requisito de autocumplimiento del sentido. Así podríamos decir que mientras que la voluntad de placer confunde el efecto con el fin, la voluntad de poder confunde el medio para un fin con el fin en sí mismo. El sentido es un fin en sí mismo. Sin embargo, no tenemos en verdad razón de hablar de una voluntad de placer o de poder en relación con escuelas de pensamiento, de orientación psicodinámica. Dan estas por supuesto que el hombre busca las metas de su conducta de forma involuntaria o inconsciente, y que sus motivaciones conscientes no son motivaciones reales. Ok, aquí es justamente, ¿no? Esta afirmación que les acabo de decir hace unos momentos, de qué serviría para la persona buscar un tipo de libertad cuando ya está determinada desde el punto psicoanalítico. Ya estamos condicionados, determinados. Pero aquí creo que Víctor Frank empezará a argumentar porque tal vez no podría ser así. Tal vez podría haber otra opción. Eric Fromm, por ejemplo, habla de fuerzas de motivación que mueven al hombre a actuar de un modo determinado. Impulsos que lo obligan a esforzarse
en determinadas direcciones. Por mi parte, en cambio, no concibo que el hombre se vea realmente obligado a esforzarse. Yo diría, o que se esfuerza o que es forzado. Ignorar esta diferencia, o más bien sacrificar uno de los fenómenos al otro, es un procedimiento indigno de un científico. Actuar así es dejar que la adhesión a las hipótesis nos impidan ver los hechos. Una distorsión de este tipo hace suponer que el hombre le anima sus instintos. Al citar aquí a Sigmund Freud en beneficio de la justicia, añadiremos otra afirmación del mismo Freud, no tan conocida. Es una reseña a un libro que escribió para Winner. Dice, reverenciar la grandeza, perdón, reverenciar la grandeza de un genio es ciertamente una gran cosa, pero deberíamos reverenciar más los hechos. Freud, y en consecuencia sus epígonos, nos han enseñado siempre a ver algo más allá, o por debajo de las voliciones humanas, las motivaciones inconscientes, la dinámica subyacente. Freud nunca interpretó un fenómeno humano según su valor nominal. Aquí es algo bien importante y algo que continuaría Lacan, ¿no? Es justamente ir más allá de lo imaginario, así utiliza este término Lacan, de lo observable, justamente lo que hace el conductismo, sino el psicoanálisis siempre va más allá de eso, no se queda en el plano de lo cognoscible para los sentidos. O adaptando la formulación usada por Gordon Allport, Freud era un especialista en precisamente aquellos motivos que no pueden ser tomados en su valor nominal. Quiere decir, sin embargo, que no hay en principio motivos que puedan ser en su valor manifiesto. Un supuesto de este tipo es comparable a la actitud de aquel al serle mostrada una ciega cigüeña, dijo. Pero si yo creía que la cigüeña no existía, ¿acaso el hecho de que la cigüeña haya sido empleada para ocultar a los niños los hechos de la vida niega de algún modo la realidad del ave? Ok, vuelvo en un minuto.
Perdón, ya regresé. El principio de realidad es, según las propias palabras de Freud, una simple extensión del principio del placer, un principio que sirve al propósito del placer. Podría justamente decirse también que el principio del placer es en sí mismo una simple extensión que actúa al servicio de un concepto más amplio llamado principio de homeostático, facilitando sus objetivos. Ok, ok. Aquí, mira, voy a volver a leer con calma. Podría justamente decirse también que el principio del placer es en sí mismo una simple extensión que actúa al servicio de su concepto más ampliado llamado principio de homeostasis, facilitando sus objetivos. Aquí está como demarcando o marcando que va primero, ¿no? Que conceptos tienen como un orden teórico en esto porque justamente, ¿no? Freud decía que los actos conscientes, lo que hacemos en la conciencia, no son primero, sino justo viene primero lo inconsciente, tiene mayor relevancia para nuestro actuar en el mundo. Entonces aquí está justamente haciendo esa crítica, estableciendo otro concepto. En última instancia, el concepto psicodinámico de hombre considera a este ser básicamente ocupado a mantener o restaurar su equilibrio interno, que este fin procura complacer sus impulsos y satisfacer sus instintos, incluso la perspectiva con que se contempla al hombre en la psicología de Jung, la motivación humana se interpreta de acuerdo con esta línea. Pensemos en los arquetipos. También estos son entidades míticas, al igual que como Freud llamaba a sus pulsiones. De nuevo, se ve al hombre dedicado a liberarse de las tensiones, nazcan de ellas, de los impulsos y de las pulsiones, exigen gratificación y satisfacción, o de los arquetipos que reclaman su materialización. En ambos casos, la realidad del mundo, de seres y sentidos, se envilece y degrada, convirtiéndose en una serie de instrumentos o menos viables que puedan usarse para liberarse de diversos estímulos como enojos, super ellos o los arquetipos. Justamente aquí está de nuevo preguntando acerca del concepto de libertad, como a través de todos estos arquetipos, cosas míticas, pulsiones, un hombre podría llegar a ser libre cuando está tan condicionado por todo esto. No obstante, se ha sacrificado y por ello ha eliminado totalmente esta visión del hombre. Es el hecho fundamental que se presenta un análisis fenomenológico, a saber que el hombre es un ser que va al encuentro de otros seres y tiende la mano en busca de sentidos por realizar. Y es precisamente la razón por que hablo de una voluntad de sentido, más que una necesidad de sentido. Hablo de una voluntad de sentido más que una necesidad, o de una pulsión de sentido. Si el hombre estuviera verdaderamente impulsado al sentido, emprendería la realización del sentido solo por las ganas de liberarse de esta pulsión, en orden de restaurar la homeostasis interna. Pero al mismo tiempo, ya no se preocuparía por el sentido en sí, sino más bien por su propósito equilibrado y en definitiva por sí mismo. Ok, aquí lo que entiendo es que él habla de buscar el sentido como un bien en sí mismo, no porque el sentido traiga un equilibrio en ti, un equilibrio emocional o te traiga plenitud. Y por eso no habla tanto
de una necesidad, porque todos necesitamos o queremos estar bien. Eso es una necesidad, el querer. Pero cuando habla de la voluntad de sentido, la voluntad va más allá de la necesidad. Y la voluntad lo que permite es encontrar el sentido como un fin en sí mismo. Es ahora claro que un concepto como la autoactualización o la autorrealización no son principios suficientes en una teoría de la motivación. Se debe a esto, sobre todo, el hecho de que la autoactualización, como el poder o el placer, también a la clase de fenómenos que solo pueden obtenerse a modo de efecto secundario y se frustran. Mira, mira, aquí hay algo muy importante. Se debe esto sobre todo el hecho de que la autorrealización como el poder o el placer pertenecen también a la clase de fenómenos que solo pueden obtenerse de modo de efectos secundarios y se frustran en la medida que se constituyen en el objetivo de una intención directa. Ok. Esto es algo muy importante porque de nuevo, ¿no? Va que a lo que les estaba como tratando de comentar hace un rato y creo que como tal buscar el bienestar en sí mismo sí puede causar mucho daño. Se me ocurre la ansiedad social. Cuando tratamos de calmar la fisiología, de calmar las palpitaciones, el ritmo cardíaco, la persona puede llegar a tener síntomas más adversos. Entonces, en cierta medida, esto es bien, bien importante de entender. La, actual, la autoactualización es buena. Sin embargo, mantengo que la persona solo se actualiza a sí mismo en la medida que realiza sentidos. La autoactualización ocurre espontáneamente. Se echa a perder cuando se le constituye en un fin en sí misma. Cuando daba clases en la Universidad de Melbourne, me regalaron como recuerdo una boomerang australiano. Contemplando este regalo inusual se me ocurrió que en cierto sentido era un símbolo de la existencia humana. Por lo general, se da por supuesto que un boomerang vuelve a la mano del cazador, pero en realidad me dijeron en Australia que solo vuelve al cazador si ha fallado su objetivo. La presa, bien, el hombre solo vuelve a sí mismo a ocuparse de sí mismo después de fallar su misión tras fracasar en la búsqueda de sentido de su vida. Esto se me hace bien importante porque, de nuevo, ¿no? Justamente Víctor Frank habla acerca de salir de ti mismo, de ver más allá de lo que está adentro de ti. Y pues fracasar puede hacer que vuelvas a meterte en ti, ensimismarte. Ernest Kent, uno de mis ayudantes durante un periodo docente en un curso de verano de Harvard, dedicó su tesis doctoral a demostrar que los puntos débiles del psicoanálisis freudiano quedaban compensados por la psicología del yo de Hearns y las deficiencias de la psicología del yo, a su vez por el concepto de identidad de Erikson. Sin embargo, sostiene que Kemp faltaba un último eslabón, y este eslabón es la logoterapia. De hecho, estoy convencido que a nadie debe
realidad nadie puede luchar por su identidad de un modo directo. Encontramos más bien nuestra identidad en la medida en que nos comprometemos con algo más allá de nosotros como una causa mayor a uno mismo. Hay un filósofo que se llama Slavoj Žižek y justamente habla acerca de esto, de que el objetivo del psicoanálisis o del análisis es entenderte a ti mismo para que una vez que ya te entiendas sea salir y dedicarte a una causa mayor. Y esa es la mejor forma en la cual una persona puede vivir, por lo menos desde esta perspectiva. Nadie lo ha dicho con tanta fuerza como Karl Jaspers cuando afirma: lo que el hombre es, lo es por la causa que ha hecho suya. Rodolph von Eschers, uno de mis ayudantes en Harvard, ha mostrado la insuficiencia del concepto de la función de rol, señalando que evita el auténtico problema que oculta: el problema de la elección y del valor, porque de nuevo hay un problema. ¿Qué rol hay que adoptar? ¿Cuál es la causa que hay que defender? No podemos no tomar decisiones. Lo mismo puede decirse de aquellos que enseñan que tanto el destino último del hombre como la intención primaria es desarrollar las propias potencialidades. Sócrates confesó que poseía en su interior la potencialidad de ser un criminal, pero decidió evitar la materialización de esta potencialidad, y esta decisión, podemos añadir, constituye la diferencia. Nunca había leído acerca de eso. Pero preguntemos por el propósito real de las siguientes afirmaciones. ¿Debería el hombre únicamente desarrollar su potencialidad internas, como también suele decirse, expresarse a sí mismo? El motivo oculto que hay detrás de estas nociones de este tipo es, a mi entender, disminuir la tensión sugerida por la distancia que hay entre lo que somos y lo que debemos ser. Qué buena frase. La tensión entre el estado actual de las cosas y el estado ideal que hay que materializar. La tensión entre la existencia de la esencia, o como también podríamos decir, entre el ser y el sentido. De hecho, predicar que el hombre no necesita preocuparse por ideales y valores, dado a que no son nada más que autoexpresiones, y por consiguiente debería simplemente emprender la actualización de sus propias potencialidades, es una buena señal. Es como decir al hombre que no alargue la mano hacia las estrellas para hacerlas descender a la tierra, porque todo está bien, todo está ya ahí, por lo menos en forma de potencialidad para actualizar. El imperativo de Piandaro, sé lo que eres, se ve así, privado de su carácter imperativo, y se cambia en el enunciado en el indicativo de que el hombre ha sido y siempre lo que debía de ser. En consecuencia, el hombre. Ok, terminamos por hoy esta primera parte. Si quieren seguir escuchando más, pues lo publicaré pronto, y díganme qué les parece, opiniones y críticas también. Y pues sería todo eso.